Silvina, buenas noches, gracias por venir. No, por favor, un placer, como siempre. ¿Todo bien, vos? Un gustazo, ¿eh? Igualmente. Tanto tiempo, hacía mucho que no venías. Hace un año exacto vine. Mira, así que... siendo ministra. Tal cual, tal cual. Así que pero bueno, ahí... Un placer, como siempre. Por supuesto, un gustazo. ¿Cuántas cosas? Yo me acuerdo, recién me estaba acordando, ¿te acordás que Duhalde decía, no hay nada más mentiroso que ciertos políticos en campaña? Digo, la oposición vende... Y a veces con disparates, ¿no? Porque esto del cepo, que alegremente, sí, de un día para el otro, que ya mintieron en el 2015, ¿no? Sí, y agrego a lo que se decía hace un ratito respecto del dólar oficial y los precios en Argentina. Hay un elemento fundamental para toda la producción en Argentina, que es la energía, ¿no? Y la energía está, por supuesto, también al dólar oficial. Entonces, la improvisación y la magia que quieren vender respecto de hacia dónde tiene que ir ese tipo de cambio y si puede resolverse esa administración de reservas, la verdad que es muy engañoso para la población. No se va a resolver esto de un día para el otro, no es mágico. Mismo el expresidente Macri decía respecto de la inflación, no, es una pavada, lo resuelvo en 5 minutos. Y la verdad que son situaciones muy complejas de la economía argentina, muy propias de la economía argentina, y uno necesita planificar y conocer, tener la gestión para saber hacia dónde uno tiene que ir. Entonces, hablar con la irresponsabilidad y la facilidad con la que ellos hablan, creo que es un engaño a la población. Pero por otra parte, todos sus economistas, uno dice una cosa, otro dice otro, y desmienten incluso a los propios candidatos. Totalmente. Pero aparte yo recién decía, ¿no? ¿Qué diferencia, Silvina? Porque una oposición que no tiene propuestas. Realmente la obsesión que tienen por el kirchnerismo, por algún sector, y frente a un gobierno que, qué sé yo decía recién, el próximo domingo se inaugura un gasoducto que nos va a dar soberanía energética, cómo se está atendiendo las necesidades de la sequía, el impacto, ustedes del Banco Nación con las líneas de crédito que permanentemente están. Hay mucha diferencia, ¿eh? Sí, hay mucha diferencia, y si me permitís utilizar la palabra que vos usaste de soberanía, el gasoducto no solamente es una cuestión de la soberanía energética que va a tener Argentina. Ya este año vamos a dejar de importar 2.000 millones de dólares, el año que viene 5.000 millones de dólares, sino que también es una muestra de soberanía política y de autodeterminación de las políticas públicas que nosotros queremos hacer. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional no quería que se haga ese gasoducto en el tiempo que nosotros necesitábamos hacerlo, porque decían que eso iba a incrementar el déficit del primer semestre. Entonces querían postergar el ingreso, la eliminación de esas importaciones que teníamos en Argentina, simplemente porque había un déficit. Y la verdad es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que vino a hacer en Argentina es hacer que esa autodeterminación que deberíamos naturalmente tener en Argentina para establecer cuáles son nuestras políticas de gobierno, se genere como si fuera una exodeterminación, ¿no? El Fondo Monetario es el que decide cuáles son las políticas. Entonces, ese gasoducto nos va a dar soberanía en materia energética, pero también lo que está mostrando es que hay una soberanía en la política económica que dirige Sergio Massa. Y ahora vamos a continuar con estos temas y el fondo, obviamente, pero digo, en el día a día, ¿crees que se va recuperando el salario en la Argentina y que la inflación puede empezar a descender como fue en el último mes? ¿Podría ser ahora también en el mes de junio? Mira, la inflación claramente va a ir empezando a mostrar cierta desaceleración, pero como decíamos antes, no es mágico, y quizás haya algunos meses que baje mucho y algún otro mes que tenga algunos incrementos, pero el camino tendencialmente va a ser a la baja, y lo que naturalmente sí sigue teniendo la economía argentina es mucho dinamismo en el sector productivo, por supuesto con la sequía, que fue un golpe muy fuerte para todo el sector agropecuario, pero aún así mucho dinamismo. Vos mencionabas el tema de los créditos que da el Banco Nación, y por ejemplo en Agroactiva, que fue hace muy poquititos días, en Armstrong, en la provincia de Santa Fe, la verdad que tuvimos créditos por más de 50.000 millones de pesos y rápidamente se fueron, y eso quiere decir que hay una expectativa positiva de la economía que se viene. Total. Silvina, bueno, por un lapso corto te tocó ser ministra de Economía, tuviste que tener conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Estamos efectivamente a la espera, en medio de una negociación. ¿Cómo es negociar con el fondo? Mira, ellos tienen una receta, ¿no? Recuerdo cuando Cristina Fernández de Kirchner, creo que acá en este mismo canal dijo que los estados tienen continuidad de Estado. Bueno, este organismo internacional es el mismo organismo internacional que fue fundado hace muchísimos años, en donde participan distintos países y siempre la misma receta. Entonces, escuchan cuáles son las problemáticas que tiene el país,
te dicen por ahí todo que sí o te miran, pero a la hora de establecer una receta te dicen es esta la receta. Por eso siempre es tan difícil la negociación, por eso lo del gasoducto fue tan difícil poder hacerlo y es tan valioso y me parece importante decirlo, porque hubo una decisión y vocación de decir, bueno, no te hago caso a vos, voy a hacer lo que necesita el país y lo que necesita el sistema productivo de Argentina, que es tener este gasoducto. Pero siempre son negociaciones muy, muy duras, son extensas, llevan muchas horas y bueno, nada, tenemos a la brevedad un pago muy importante y lo importante también de las negociaciones es que estén concentradas en el Ministerio de Economía de la Nación, ¿no? Eso me parece que es muy importante, son ellos los que les tienen que llevar y no haber opinólogos alrededor de, bueno, qué debería ser y qué no, porque en el Ministerio de Economía se conocen efectivamente el número finito en detalle con los escenarios posibles para poder llevar adelante cada una de las políticas. ¿Y crees que el que firmó el ministro Guzmán fue, porque hay todo un debate dentro del propio oficialismo, ¿crees que el que firmó el ministro Guzmán fue un buen acuerdo, fue un mal acuerdo, fue el mejor acuerdo posible? Mira, en primer lugar, me parece que lo que hay que destacar es que al Fondo Monetario Internacional lo trae el macrismo, ¿no? Y me parece que la población tiene que saber eso, porque... Al menos recordarlo. Recordar. Sí. Lo trajeron ellos, firmaron 2 acuerdos, pero uno fue por 57.000 millones de dólares y esta gestión de gobierno dijo, no, nos quedamos con los 44.000 que ya prestaron, nosotros no queremos recibir más dólares desde esta fuente de financiamiento, no queremos más deuda y renegociemos los plazos. La verdad que los plazos tienen vencimientos en capital e intereses que son muy fuertes en determinados años y la verdad que también con la sequía no se previó en algún momento que podía haber una cuestión exógena tan fuerte. Entonces, en ese sentido no hubo una previsión posible. Sí es cierto que había que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero es un acuerdo que claramente es inflacionario. Es un acuerdo que te pide bajar el déficit fiscal, sacar subsidios y bajar la inflación. Y la verdad es que parece que macroeconómicamente tiene muchas inconsistencias. Ahora, ahí hubo un punto que muchas veces esto también se soslaya y no se dice, que es la primera vez que se da en un acuerdo entre un país y el fondo, que pusieron una cláusula que si cualquier contingencia extemporánea a ese acuerdo había que volver a hablar, había que hacerlo, y esto fue el de la sequía y se pudo aplicar y por eso no hubo que ir a pedir un waiver como en otros momentos, se está rediscutiendo un nuevo acuerdo, que esto es inédito también para el fondo. Sí, con Ucrania también se firmó un acuerdo similar y tiene que ver con esto, con cosas exógenas a lo que les está pasando a la economía y esa es la negociación y el camino posible que se está llevando adelante hoy en día, pero sí claramente es un acuerdo que si uno cumple con todo lo que ellos quieren que se cumplan, no es bueno para la población argentina. Claramente no es bueno para la población. ¿Y vos creés que es posible que esto que se está rumoreando, de que el acuerdo se cierre y que se pague con el excedente de exportaciones argentinas? Yo creo que el fondo va a poner mucha oposición a eso, pero también es algo muy lógico, ¿no? Claro. De parte de una economía como la Argentina, que tiene mucha proyección de crecimiento en su saldo comercial, ¿no? Pensemos que el año que viene seguramente se recuperen los 20.000 millones de dólares de la situación de la sequía del campo, 5.000 millones de dólares de vaca muerta, 5.000 millones que se tuvieron que gastar el año pasado por culpa de la guerra, ¿no? Que también es algo exógeno a la economía argentina, pero que también sucedió. Entonces, en ese sentido, que el saldo comercial se ponga a disposición para ir reduciendo más rápidamente ese contrato que tenemos firmado con el Fondo Monetario, yo creo que es importante para volver a tener autodeterminación. ¿Y la recuperación salarial la estás viendo en este momento? Ya marzo había dado un piquito de... Sí, ahí me parece importante decir también que la pérdida salarial durante el macrismo fue muy fuerte, muy fuerte, además de la pérdida, por supuesto, de puestos de trabajo y de pymes, y en realidad, en esta gestión de gobierno lo que se hizo fue recuperar todo eso. No pudimos cumplir el contrato social de que los salarios efectivamente se recuperen en la medida que nosotros queríamos, pero hay una recuperación y hay paritarias libres y en esas paritarias hay muchos conveniados que efectivamente estuvieron por encima de la inflación. Tenemos el problema de la informalidad, por supuesto, que ahí sí estamos como más difícil para poder recuperar el salario. Y Silvina, porque claro, en realidad cuando asumió Massa es en el momento en que vos dejaste el Ministerio de Economía,
Massa ahora es candidato, algunos dicen, bueno, pero puede ser candidato con los niveles de inflación que hay, y del otro lado te dicen, sí, pero asumió en un contexto muy complejo y logró por lo menos conseguir un sendero de estabilización. ¿Cómo ves toda esa discusión vos? De qué es lo que sucedió en este año de Massa al frente del Ministerio de Economía. Mira, en primer lugar, claramente la situación era muy, muy compleja, desde lo económico, desde lo político, de lo institucional, y creo que él logró estabilizar toda esa situación. Así que en ese sentido creo que fue un salto favorable, ¿no? Y por otra parte, también decirte que vos necesitas una persona de gestión para la presidencia. Y Massa tiene eso, ¿no? Es una persona, Massa y Rossi, por supuesto, ¿no? Con la experiencia que tiene de manejo de un bloque, cuando le tocó presidir nuestro bloque en la Cámara de Diputados, toda esa experiencia volcada en el Senado es una combinación perfecta con la experiencia y la capacidad de trabajo que tiene Sergio Massa y de articular. Yo siempre digo lo mismo, en Argentina es muy trabajosa la articulación y muchos deciden no llevarla adelante. Bueno, Massa decidió llevar adelante la articulación. Esa articulación es con el Banco Nación, que antes no se hacía, con la FIP, con una provincia, con un municipio. Equipo. Y es trabajoso, es muy trabajoso. Lleva muchas horas de ponerse de acuerdo, de saber a dónde avanzamos. Y eso hace que también seamos más responsables y comprometidos con los recursos que son los impuestos de las personas. Entonces, si nosotros logramos hacer que todo el Estado articuladamente llegue con mejor servicio de calidad a la población, creo que ese es un logro fundamental para todos los argentinos. ¿Están con algún programa especial de crédito? Porque siempre dan ustedes motos para la pequeña y mediana. ¿Están con algún programa ahora en el Banco Nación? Sí, tenemos varios programas abiertos. En particular estamos focalizando mucho en el sector industrial. De cada 10 créditos que damos, 8 son para pymes, pero de todos los sectores productivos de Argentina, ¿no? Esto incluye, por supuesto, al campo, con el cual hemos refinanciado créditos que tenían anteriores por el tema de la sequía, y en particular para las pymes estamos otorgando para proyectos estratégicos créditos al 49% de interés y otros créditos que por ahí no tienen este subsidio tan fuerte de tasa, pero siempre estamos por debajo de la inflación. Recordemos también que el Banco Nación, algo que vos dijiste cuando me presentabas, era un objetivo y sigue siendo un objetivo de la oposición para privatizarlo. Y el Banco Nación tiene 132 años como institución pública y solamente en 3 años dio déficit, y no porque haya profesionales que no saben de su profesión, sino porque hubo un objetivo. Y esos años fueron 2017, 2018 y 2019. El objetivo era clausurar un Banco Nación que no le preste al sector privado, que desaparezca. En los años del macrismo, este Banco Nación daba créditos para pagar indemnizaciones por despido. Esos eran los programas. Y la última, que no nos olvidamos, ¿cómo está el tema de la deuda de Vicentín con el banco? ¿La siguen trabajando? Sí, la seguimos trabajando muy fuertemente. Todavía estamos en un proceso judicial. El juez de Santa Fe pidió pruebas hace muy poquitito, así que bueno, estamos esperando que se cierre ese proceso judicial, pero fue una estafa tremenda para el Banco Nación, la peor estafa que tuvo el Banco Nación. Cuando ya se conocía que la empresa iba a la quiebra, el día anterior a que se formalice esa quiebra, se termina concretando este crédito de hasta $300 millones. ¿Se puede recuperar algo? La verdad que, bueno, son muchos los acreedores, hay muchos acreedores internacionales también. Nosotros lo que queremos es que la empresa siga dando puestos de trabajo. Para nosotros eso es lo fundamental, pero de ninguna manera podemos pretender perder toda esa deuda. Gracias, Silvina, un gusto como por favor, siempre. Un placer, encantada. Gustazo. Gracias, Silvina, hasta luego, chao.